creo que hay todavía una dependencia importante de cómo va a terminar siendo negociado el tratado. Creo que ese tema es fundamental. O sea, porque puedes tener hoy la oportunidad de negocios de producir algo que en China costaría mucho por el tema de arancel, pero es temporal, ¿no? O sea, va a haber un acuerdo con China tarde o temprano y va a haber un tratado renegociado con México. Entonces, creo que hasta que estés ahí vas a poder tener certeza del juego, de las reglas de juego, ¿no? Un poco. Entonces, creo que eso te lo complica el que ahorita, pero puedes empezar a ver qué sectores pudieran ser atractivos, porque hay sectores que van a estar más complicados. Claramente la política americana pues está siendo muy proteccionista en el sector automotriz, por ejemplo, ¿no? O sea, a lo mejor es un sector que a nivel tratado va a ser manejado en forma muy puntual. Sí, va a tener un tratamiento específico. Y que a lo mejor ahí va a ser más complicado, ¿no? Tecnología, a lo mejor también, o seguramente es otra de los sectores que se van a ver afectados. Pero hay otros sectores en donde puede haber una multiplicidad de oportunidades. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Abordando Derecho. Estamos muy contentos de recibir por segunda ocasión a nuestro socio Guillermo González Frankenberger. Hace tal vez un par de años tuvimos la oportunidad de entrevistar a Guillermo acerca de un fenómeno que en aquel entonces pues estaba en pleno auge, que era el nearshoring. Y bueno, pues nos pareció interesante platicar con Guillermo para que nos actualice sobre lo que está pasando, sobre todo en el tráfico internacional, en el comercio transfronterizo. ¿Qué novedades hay? ¿Cuál ha sido la realidad del nearshoring? Y sobre todo, ¿cuáles son las perspectivas bajo pues las visiones y las políticas actuales? Así es que, pues, como les digo, muy contentos. Guillermo es uno de nuestros invitados más taquilleros que hemos tenido en el podcast. Así es que, pues, Guillermo, bienvenido nuevamente. Gracias, Alejandro, y gracias por esta nueva invitación. Interesante lo que dices porque no recuerdo si fue hace 2 años, puede haber sido poco más a lo mejor, y como apuntaste, en aquel momento el nearshoring era un boom, ¿no? En todos lados lo leíamos, en todos lados lo escuchábamos, era una conversación del día al día. Yo creo que hoy habrá quienes opinen que ese barco ya partió, habrá quienes opinen que no es así, pero lo que creo que sí es una realidad es que no resultó ser o no se está viendo como se esperaba que se viera, ¿no? Al inicio, en aquellos días, platicábamos que algunos retos eran infraestructura, seguridad, Estado de Derecho, etc. Pero el tiempo vino a traer todavía más obstáculos, ¿no? Entre ellos, estas políticas que los gobiernos, distintos gobiernos, en especial el caso de Estados Unidos, que no me voy a adentrar en el tema de las tarifas, pero que trae esta política de hacer o de acrecentar más su mercado doméstico, su manufactura doméstica, y eso impacta en forma importante o ha impactado en forma importante al tema del nearshoring, sobre todo por la incertidumbre con el tema de las tarifas, de no poder hacer una planeación, una inversión a largo plazo, porque pues no tienes la certeza de cuáles son las reglas del juego, ¿no? Entonces, siempre creo que ya hablar, o creo que hay mucho que ya se habló y que en cualquier lado vas a leer respecto a tarifas, nearshoring, pero ¿cuál es la oportunidad o qué pudiese generarse como oportunidad? Creo que es hacia donde debemos de estar llevando la narrativa y la conversación. Y yo creo que hay aquí 2 temas que son particularmente visibles. A lo mejor, espero no estar equivocado, pero uno es, en el tema de tarifas hay una clara, vamos a llamarle guerra comercial, que es el nombre que se le ha dado en los medios en Estados Unidos con China, ¿no? ¿Qué implica eso para México? O sea, yo pensaría, viéndolo desde una perspectiva de oportunidad, pensaría que puede ser un renacimiento o una revigorización del nearshoring, porque si la importación de
un bien de China a los Estados Unidos va a costar 125% más, o el número que acaben negociando o que acabe ocurriendo, pues pareciera que hace sentido entrar a hacer eso en un país que tiene o no tiene una tarifa porque todavía se respeta el tratado, o porque se renegocia el tratado y se mantuvo una tarifa baja o sin tarifa, o que por lo menos tiene una tarifa más baja del 125, cualesquiera que sea el número que acaben acordando. Entonces, me parece que ese es un primer ángulo, es decir, esta guerra comercial entre Estados Unidos y China, pues creo que pudiera permear en forma positiva a una revigorización del nearshoring en México. Y la otra es, y de ahí a lo mejor podemos ir elaborando en los dos temas, pero la otra es, vaya, está claro que hay esta tendencia para ver hacia el interior, ¿no? Vemos cómo los políticos y las políticos en Alemania, en Francia, la parte, digamos, más conservadora ha ido creciendo, ¿no? En Estados Unidos no se diga, ¿no? Incluso las políticas ya están implementadas. Y en México la reacción, aunque sigue siendo el Plan México en concreto, sigue teniendo un componente importante de inversión extranjera, porque tiene incentivos fiscales para la inversión extranjera, porque está pensado para que generar mejor o mejorar infraestructura ya existente, o generar nueva infraestructura que permita que la inversión extranjera se mueva de mejor manera, porque están buscando reducir la permisología para que las empresas, las compañías puedan operar y hacerlo en forma más rápida y más eficiente. En fin, estos temas pues, son claramente en la búsqueda de inversión extranjera. Pero también está buscando crecer un mercado doméstico. El consumo doméstico en México va a ser importante crecer ese mercado. Está buscando también generar una cadena de suministro local, mexicana, importante. Ha creado estos polos del bienestar o estas regiones que van a tener el desarrollo de algún activo o de alguna industria en lo particular, ¿no? Automotriz, que bueno, ya existe esos hubs, aeroespacial, médico, agro, farma, y bueno, algunos, bueno, inclusive creo que chips pues chips. Sí, componentes, pero específicamente chips. Sí, entonces, bueno, pues eso tiene también una visión doméstica, ¿no? Entonces, al final del día tienes como que dos políticas que el resultado es alejar o alejarse de esa dependencia bilateral. Inclusive México está y debe estar, y creo que hay acciones concretas, buscando robustecer su relación con otros socios, otros socios comerciales. Entonces, buscas depender menos de tu socio comercial principal. Tu socio comercial principal busca crecer hacia el interior y en consecuencia pues tienes un alejamiento natural, ¿no? Entonces, cuando ves ese efecto, pues estás hablando también al mismo tiempo de una cadena de valor que tiene más de 30 años de existir. O sea, es muy, muy profunda, es muy sólida, es algo que no vas a romper de un día para el otro, porque los efectos son catastróficos. Entonces, tienes ese activo, te estás alejando, ya no quieres depender de esta fórmula binaria Estados Unidos-México. Entonces, ¿qué tenemos que estar haciendo en el mundo privado, no en el de política pública? Pues yo estaría viendo una regionalización. Es decir, creo que hay ubicaciones geográficas estratégicas que por geografía y por comunidad y por coincidencia en distintos aspectos culturales, económicos, etcétera, hace sentido que se genere o continúe creciendo porque ya existe una relación mucho más sólida, ya no país con país, sino estas ciudades o estados con estas ciudades o estados, ¿no? Hace sentido, a lo mejor hace unos años le hacía sentido a un inversionista de Cleveland o a un inversionista de la Ciudad de México
abrir un negocio en Cleveland y al de Cleveland abrirlo en México? Pues probablemente porque tenías esta fórmula binaria. Ahora no estoy seguro. O sea, por la distancia, por la desconexión cultural, por la desconexión político-económica, no creo que haga tanto sentido. Pero si estás en Houston y en Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua, pues creo que sí hace más sentido, ¿no? Entonces, sí vas a tener tarifas, sí vas a tener una serie de cuestiones de política pública que te van a impactar, pero también puedes tener una política pública estatal en buscando atraer inversión con distintos valores, ¿no? En el intercambio de valor, sea porque tienes una gran infraestructura, porque es una zona muy segura, porque tienes, en el caso de Monterrey, pues, prácticamente puedes hablar el mismo idioma, ¿no? En donde te pares, la gente en Monterrey, el inglés lo habla muy bien. Hay coincidencias culturales, musicales, de comida en la región. Entonces, creo que esos activos, esos valores, son importantes y creo que es hacia donde debemos empezar a apuntar, hacia cómo capitalizar, en el buen sentido, esa relación, esos valores, esa integración que va más allá de la mera política pública. Entonces, creo que es ese distanciamiento, ese péndulo de la globalización que estamos viendo regresar y que me parecería ilógico que se vaya a ir al otro extremo, que es donde nació, pues se va a acomodar en algún punto. Y eso a la fuerza nos tiene que hacer ver que ya no todo es global y que hay que ser regionales. Entonces, me parece que la conversación puede girar un poco en esas dos rutas, ¿no? Aprovechemos distanciamiento tan fuerte que hay con China y aprovechemos este acercamiento o esta cercanía que tenemos de muchos años en las distintas regiones, ¿no? Las Californias, pero creo que la que es muy visible, muy tangible, es Chihuahua, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, con Texas. Texas, en particular, representa el socio más importante para México. O sea, las importaciones hacia Estados Unidos, la mayoría de esas importaciones son a Texas. El porcentaje de los productos que ingresa Texas de distintos países o estados, discúlpame, en México, el 40% viene de México y de ese 40% el porcentaje más alto viene de esta franja. Entonces, pues hay una comunidad ahí, una comunión en distintos temas que creo que es hacia donde debemos de empezar a apuntar a capitalizar y a fortalecer. Sí, coincido contigo, Guillermo, en el sentido de que, pues, con estos movimientos geopolíticos que estamos viendo, con estas guerras comerciales, con la imposición de aranceles, probablemente no con el propósito, digamos, tradicional que tiene un arancel, que es equilibrar balanzas comerciales, etcétera, sino que ahora vemos que ciertos políticos están utilizando los aranceles con un propósito a lo mejor distinto para obtener en favor de su país o del Estado que representan algunas cuestiones que consideran, pero que no son necesariamente cuestiones económicas, ¿no? Como uno pensaría. Entonces, sin duda, cuando analicemos el tráfico comercial alrededor del mundo, vemos esta, vamos a llamarle nueva tendencia o esta contracultura de ya no estar en el libre mercado y en plena globalización como lo estuvimos en las últimas décadas, sino empezar a fortalecer ciertas regiones y empezar a tener intercambios en estas regiones. Yo coincido completamente contigo. Creo que también México tiene una oportunidad importante de diversificarse, ¿no? Al final del día, creo que desde luego por la cercanía y por lo que representa el mercado de Estados Unidos, pues tendrá que y seguirá siendo el principal. Pero bueno, hay que empezar también a ver otros mercados. Afortunadamente, México es prolífero en tratados de libre comercio, tiene tratados multilaterales, tratados bilaterales,
acuerdos para la promoción recíproca de inversiones. Entonces, México tiene ahí esa posibilidad, tiene estos acuerdos comerciales con distintos países y bueno, creo que una buena política pudiera ser pues fomentar y acercar, ¿no? Ahora, como dices tú, se pueden detectar estos fenómenos bien interesantes y lo que propones me parece fantástico, que es no la relación entre país y país, sino que vámonos todavía más a detalle y vamos a ver estas relaciones que pueden haber, porque si vemos nosotros que una cosa es el discurso de los gobiernos federales y en muchas ocasiones vemos que el discurso y de hecho hacia donde se mueven ya a nivel estatal o a nivel local es distinto, ¿no? A lo mejor a nivel federal está este tema de las tarifas y este tema de no, vamos a fortalecer la producción nacional, pero a nivel estatal ves que el gobernador, gobernadora, etcétera, pues está buscando que siga la inversión extranjera llegando, ¿no? O está buscando que sigan las importaciones. Entonces, a veces no, por distintas razones, no necesariamente porque sea o no distinto partido político el que esté gobernando a nivel federal y local, sino por otras razones, los intereses no necesariamente están alineados, ¿no? Entonces ahí es donde creo que sí tenemos un polo de oportunidad, particularmente, y coincido contigo, en esta integración natural y que deriva de hace muchos años, y que esta integración inclusive implica gente yendo y viniendo de los dos lados de la frontera, ¿no? Entonces me parecen dos temas muy importantes y de hecho pues me gustaría, Guillermo, si te parece, que nos adentremos un poquito en este primer punto que planteas, que es México, uno, aprovechando esta guerra comercial entre Estados Unidos y China, y México, que también está siendo afectado por aranceles, o sea, no es como que estemos libres de ese tema, aunque ha ido como que yendo y viniendo el tema y los montos, etcétera. Pero cómo México puede aprovechar esa circunstancia, esa coyuntura para pues buscar o conseguir esos objetivos de, uno, de inversión extranjera y dos, pues de seguir como hemos sido en los últimos años, siendo un país predominantemente exportador. Creo que no es fácil ahorita encontrar así un camino muy claro, porque creo que hay todavía una dependencia importante de cómo va a terminar siendo negociado el tratado. Creo que ese tema es fundamental. O sea, porque puedes tener hoy la oportunidad de negocios de producir algo que en China costaría mucho por el tema de arancel, pero es temporal, ¿no? O sea, va a haber un acuerdo con China tarde o temprano y va a haber un tratado renegociado con México. Entonces, creo que hasta que estés ahí, vas a poder tener certeza del juego, de las reglas de juego, ¿no? Un poco. Entonces creo que eso te lo complica el que ahorita. Pero puedes empezar a ver qué sectores pudieran ser atractivos, porque hay sectores que van a estar más complicados. Claramente la política americana pues está siendo muy proteccionista en el sector automotriz, por ejemplo, ¿no? O sea, a lo mejor es un sector que a nivel tratado va a ser manejado en forma muy puntual. Sí, va a tener un tratamiento específico. Y que a lo mejor ahí va a ser más complicado, ¿no? Tecnología, a lo mejor también, o seguramente es otro de los sectores que se van a ver afectados. Pero hay otros sectores en donde puede haber una multiplicidad de oportunidades. Y ya que tengas la claridad de esas tarifas o de esas reglas de juego, te permitirá ya entrar de frente y de lleno. Estoy seguro, vaya, que la tarifa, el arancel con China, potencialmente lo que más hace sentido es que sea más alto que el que se acabe acordando para México. Habrá alguna excepción, ¿no? Porque tú dijiste, oye, se está usando esto como una herramienta, pues se está usando como un método de poder, no un método económico. Pues hay industrias en donde sí hace sentido económicamente, en donde sí necesitas ese equilibrio. Ok, pues ahí va a ser complicado que entres, ¿no? Sí. Porque ahí sí hay un equilibrio real el que estás buscando. Entonces, esa parte creo que hoy tiene esa niebla, pero también creo que esa niebla se va a dispersar pronto con un acuerdo en las tarifas Estados Unidos-China y en el tratado que eventualmente se acabe
renegociando. Sí, porque ahí particularmente en el tratado también debemos de estar muy atentos a no solamente cuestiones de arancelarias, sino, por ejemplo, cuestiones de integración, ¿no? ¿Qué se va a considerar realmente fabricado en la región y que estará o tendrá los beneficios arancelarios y qué otras cuestiones no, ¿no? Porque creo que también ahí va a haber una negociación intensa sobre la integración y el contenido regional. Y más en las industrias o sectores más que están siendo más protegidos, ¿no? Entonces, esa es una. Pero dijiste algo bien importante en tu comentario anterior. No en el anterior. Dijiste, México se tiene que diversificar. Y creo que esto lo habíamos platicado en esa primera invitación que me hiciste, no estoy seguro. Pero esa diversificación no solo es con socios comerciales. También es en el valor que estás ofreciendo. O sea, México tiene que dar el paso y disminuir su dependencia manufacturera y crecer sus capacidades de servicios, desarrollo, investigación. Tenemos que tener la capacidad de exportar servicios. No estoy diciendo que no la tengamos. O sea, tenemos que crecer nuestros valores que podemos intercambiar en exportación de servicios, desarrollo, investigación, tecnología. Es urgente que manufacturemos menos y creemos más, si lo quieres ver así, ¿no? Que exportemos no por carretera, que exportemos por internet, ¿va? Por Wi-Fi. Dando un servicio. O sea, es una mala analogía, pero bueno, se entiende. Entonces, creo que esa diversificación es súper importante. La región no solo comparte problemas migratorios, escasez de agua. O sea, la región, me refiero otra vez, Chihuahua, Nuevo esta León, región fronteriza. Coahuila, Tamaulipas, Texas. Comparte también, ya hablamos de cultura, música, comida, etcétera, pero también comparte infraestructura, también comparte una dependencia energética. Tiene ciertas cuestiones que si las regiones apuntaran a mejorar esas infraestructuras compartidas, a mejorar las calidades y costos de generación de energía para beneficio de la región, nada más de la región, a mejorar el traslado de productos y personas, o el tránsito, perdón, de productos y personas, inclusive me estoy aquí saliendo mucho del tema, pero a mejorar o tener un mejor entendimiento regional en el cruce migratorio, inclusive en cómo organizas, administras este tema, pues te vas a encontrar con una región muy fuerte. Y si a esa región le agregas un intercambio de conocimiento, ingenieros mexicanos, que ya sucede, ¿no? Pero amplía el volumen. Ingenieros mexicanos en UT, ingenieros de UT en la Universidad Autónoma de Nuevo León, por dar ejemplos, un centro de desarrollo e investigación que esté en donde estén participando gobiernos regionales, iniciativas privadas regionales y academias regionales. O sea, imagínate el crecimiento que le puedes dar a la región. Tienes en Austin un nuevo hub tecnológico, aquí tienes ingenieros, tienes todo para lograrlo. Falta la política pública regional y el embalaje que lo encamine, o a lo mejor ya existe de alguna manera, pero darle el potencial. Entonces, creo que esa diversificación también es muy importante. Sí, cuando hablamos de, por ejemplo, lo que aparentemente busca el gobierno federal en Estados Unidos, que es regresar la manufactura o cierto volumen de manufactura a su país, pues uno pudiera pensar que va a llevar tiempo, ¿no? Porque igual la economía tiene tantos años dependiendo de importaciones o dependiendo de que la manufactura se haga fuera de sus fronteras, que no cuentan con esa infraestructura, ni la infraestructura física, ni la mano de obra, ni la capacidad humana para hacerlo, ¿no? México ha aprovechado todos estos años para generar
conocimientos que se han ido transmitiendo, inclusive ya a través de generaciones, ¿no? Pues, como decías, pues, estamos hablando de ya de más de 30 años. Entonces, como que sí, México se convirtió en un país primordialmente manufacturero, pero como dices tú, muchas cosas no se crean aquí, llegan nada más a la manufactura, llegan nada más al último embalaje, llegan nada más a los detalles y luego salen del país. Entonces, así como creo que a Estados Unidos le costaría mucho tiempo regresar la manufactura al interior de su país, creo que a México, pero en algún punto tenemos que iniciar con esto que dices tú, ¿no? Con ver otras opciones, ver cuestiones tecnológicas, ver cuestiones de servicios, ver cómo nos podemos convertir ahora en exportadores de otro tipo de bienes o servicios. Creo que es algo muy importante y que no se puede lograr de la noche a la mañana, ¿no? Tenemos que empezar y va a llevar algún tiempo, ¿no? Entonces creo que es importante, como cualquier otra política pública, pues que lleva su tiempo, hay que implementarla. Y creo que una buena forma de hacerlo es empezando por regiones, ¿no? Como tú lo planteas. Entonces, me parece bien interesante esta cuestión que manifiestas. Ahora, ¿qué retos ves en esta propuesta de regiones? Porque, pues, claramente, por confluir cuestiones fronterizas, cuestiones de transporte, cuestiones migratorias, pues muchos de estos temas son federales, ¿no? Entonces finalmente siempre habrá para los gobiernos locales ciertas limitaciones, creo yo. O sea, sí pueden como promover y algunas de estas cosas las pueden realizar literalmente sin depender de los gobiernos federales, pero hay otras cosas en las que sí necesitan apoyo, ¿no? Sí, a ver, nada más me voy a ir un pasito atrás a un comentario que hiciste que es en favor del comentario, pero que hay que aclarar nada más una cosa. Yo ya no, o sea, sí sucede, pero creo que ya no es el común denominador. Sí, hace décadas, 30, 20 años, sí entraba como que esa parte del producto que aquí le daban ese toque final y se regresaba, ¿no? O sea, entraba, creo que pongo este ejemplo seguido, pero entraba la piel, ¿no? Y aquí se le cortaba, se hacía la costura y se regresaba y allá se hacía el asiento para el coche. Hoy haces el coche entero. O sea, descompone esa cadena de suministro que hace el coche entero, lo que eso significa, y llévatelo para allá. Así es. O sea, sí, la complejidad es mayúscula. Es brutal. Entonces, no solo hacemos... O sea, está bien, no hacemos el desarrollo, hasta donde yo sé, no hacemos mucho desarrollo en investigación en la tecnología que lleva el coche. Es donde me gustaría que empezáramos a entrarle, ¿no? Sí. ¿Va a llevar tiempo? Pues sí va a llevar tiempo. Tenemos grandes escuelas, grandes ingenieros, tenemos de las mejores escuelas de Latinoamérica y a nivel mundial hay varias mexicanas que están ahí en la lista. Entonces, capacidad hay, ¿no? O sea, materia gris hay que meterla, hay que ordenar, hay que apoyarla, hay que darle infraestructura. Eso es lo que hay que empezar a hacer. Y ojalá el Plan México tenga ese componente en su visión, porque no es algo que va a ser a corto plazo, pero que ciertamente nuestros hijos pudieran beneficiarse, ¿no? En unos 20 años. Entonces, o menos, ojalá 15, ¿no? Ahora, los retos que mencionas, pues sí, a nivel estatal, al final del día, ¿no? Todo es un tema de balanza, de finanzas, de decir cuánto me cuesta y ¿no? Entonces, pues los aranceles van a estar ahí. Cualquiera que sea el arancel va a estar ahí, ¿no? Si es que lo hay para un determinado producto. Entonces, ¿eso es un costo? Pues sí, es un costo. Ahora, la infraestructura que tenemos en la región abarata el proceso, el traslado, las distancias lo abaratan. La mano de obra calificada, altamente comprometida, es un valor agregado. ¿Qué otros valores agregados le podemos dar a esa relación y a esa dinámica, más allá de del costo de mano de obra? Creo que eso creo que ya no, en mi visión, creo que ya quedó atrás. O sea, México no te ofrece una mano de obra barata y ya. Te ofrece una mano de obra súper calificada, comprometida, a un precio muy atractivo o a un costo muy atractivo, perdón, etcétera, ¿no? Entonces,
¿qué valores le aporta a la región que te hagan decir, pago el arancel? De acuerdo. Porque hay estas otros beneficios. Habrá algunos incentivos fiscales que puedas dar estatales. Bueno, aquí realmente creo que no lo vemos mucho porque tienes un impuesto nómina, etcétera, que a lo mejor no te da para tanto. Uh-huh. Pero bueno, puedes dar otros valores agregados que sí te permitan que la decisión tienda a producirlo en la región y a consumirlo y transitarlo en la región. Ya cuando te sales de la región, uh-huh, ya es otra discusión para mí. Porque ya los valores, empiezas a perder ciertos valores, uh-huh, ¿no? En costo de traslado, en infraestructura, etcétera. Sí. Pero en la región, uh-huh, me parece que pudiera hacer sentido. O sea, creo que lo que hay que fortalecer es la región. Y si fortaleces, en el mejor de los mundos, diversas regiones, uh-huh, bueno, pues multiplicas o escalas el beneficio. Seguimos aquí platicando con Guillermo y bueno, pues está planteando Guillermo algunas cuestiones bien interesantes, un poquito poniéndonos al día de cómo se dio el fenómeno del nearshoring, qué tanto realmente impactó positivamente, cuál es el futuro y sobre todo ahora cuáles son las tendencias actuales en materia de intercambio comercial. Y bueno, Guillermo nos está platicando sobre esta cuestión de la regionalización, de buscar oportunidades por coincidencias que haya, ya sea desde luego coincidencias geográficas, pero también coincidencias culturales, coincidencia de gustos del consumidor y algún otro tipo de elemento que puedan ayudar a fortalecer estas regiones transfronterizas y que ayuden al comercio internacional. Entonces, Guillermo, pues desde luego, hablando particularmente de Estados Unidos y México, pues el comercio y el intercambio transfronterizo siempre ha existido, ¿no? Inclusive hay mucha gente mexicana viviendo en Estados Unidos en el área fronteriza y viceversa. Creo que es una región que naturalmente confluye y justo creo que ahí es donde tú pones la señal de, bueno, pues aprovechemos eso que ahí está. Sabemos que esto no es nuevo y no sé si un poquito para robustecer este planteamiento que nos haces el día de hoy, nos puedas mencionar algunos ejemplos de lo que tú visualizas que puede ser esta oportunidad. A ver, creo que lo dijiste muy bien, ¿no? Esto no es nuevo. La región tiene una larga historia, ¿no? No voy a tomar la palabra, el término que usaste, dijiste coincidencias. Yo lo llevaría, entiendo el concepto como lo usaste, ¿no? En que hay compartimos estas distintas cuestiones, pero es tan arraigado y tan profunda ya la relación y esas coincidencias que realmente son parte de la vida de la región. O sea, tú te vas a San Antonio y no te sientes tan lejos de casa. Cambia el idioma, cambian muchas cosas, pero todavía encuentras tu idioma, comida que se acerca o que sabe a la que estás acostumbrado, vestimenta, ¿no? Digo, si lo ves sombreros y botas, te encuentras de los dos lados de la frontera. Entonces, creo que es algo bien arraigado y en ese arraigamiento el intercambio comercial pues siempre ha existido, como bien dices. Pero hay ejemplos muy claros, o sea, que tienen ya, no son necesariamente nuevos, tienen algún tiempo, pero por ejemplo, este ejemplo no es exacto porque no es una empresa del noreste, pero Bimbo pues adquirió hace ya varios años esta panadera tejana que era la más importante a nivel de Estados Unidos. Y bueno, Bimbo hoy en Estados Unidos es una marca con una presencia importante. Cemex en todo el tema de infraestructura en Texas, Gruma con Mission, las tortillas, FEMSA, ¿no? El negocio de Oxxo recientemente adquirió una cadena de tiendas de conveniencia para expandir y continuar creciendo en Texas. O sea, incluso Pemex, ¿no? Que compró la refinería. Uh-huh. De Deer Park. Deer Park.
No lo pongo como ejemplo de si fue buena, mala decisión o el contexto político. Lo pongo como ejemplo de cómo gobierno e iniciativa privada tienen presencia, tienen footprint en Texas. En la región, sí. Y de allá para acá también, por ejemplo, está la cadena de supermercados H-E-B, que es una cadena tejana y que sus operaciones son fundamentalmente en Texas. Ya desde hace muchos años entró a México y pues entró a la región, vamos a decir, todavía considerada fronteriza, Monterrey y otras ciudades del norte del país, ¿no? Sí. Entonces, y con una presencia muy importante. Y creo que nosotros, Hogan Lovells, lo entendemos muy bien, porque si bien tenemos una presencia global en distintos continentes, países, ciudades, tenemos una relación importante en las oficinas a nivel regional. Entonces, la relación que tiene la oficina de Monterrey y México con la oficina de Houston es importante, ¿no? Pero esa es una convivencia regional natural que no se da igual con la oficina de Boston, vamos a decir. Correcto. ¿Me explico? Sí, a lo mejor los clientes no son los mismos, las industrias que asesoramos no son las mismas. Entonces, volvemos a estas coincidencias o estas cuestiones que compartimos, ¿no? Claro, entonces tú vas a la oficina de Houston y puedes hablar el mismo idioma, el mismo tema, ¿no? Energía, fútbol americano, o sea, una serie de cosas que existen entre Texas y Nuevo León, entre Monterrey y Houston. Entonces, creo que nosotros lo entendemos muy bien porque vivimos esa globalización, pero en el tejido fino tenemos un dinamismo regional importante. Y creo que es un poco extrapolar eso hacia la narrativa y lo que tenemos que estar viendo hacia adelante en un mundo que en esta coexistencia global necesita un acercamiento más fino en sus distintas regiones, ¿no? Sí, de acuerdo. Y creo que en particular el gobierno de Nuevo León sí ha hecho esfuerzos importantes para, digamos, acrecentar ese intercambio, para aprovechar estas bondades. Se hablaba, por ejemplo, entre otras cosas, de hacer un tren que conecte, creo que precisamente Monterrey y San Antonio, si mal no recuerdo. Y en general creo que sí han tenido acuerdos comerciales tanto a nivel estado-estado como a nivel con distintas ciudades tejanas, ¿no? Entonces creo que sí hay esa visión y creo yo que al menos el gobierno de Nuevo León, seguramente los gobiernos de otros estados de la frontera están viendo esto y están viendo cómo aquilatarlo. Corrígeme si estoy mal, pero incluso, si mal no recuerdo, hubo una inversión importante en el cruce de Colombia, ¿no? Así le llamamos al puente comercial que hay entre Nuevo León y Texas y que, hasta donde entiendo, es de los puentes que más comercio transita. Hubo una reinversión importante y, si no me equivoco, leí hace poco que van a hacer un segundo cruce en ese mismo puente, o sea, lo van a duplicar. Entonces, bueno, pues, ¿qué señal nos manda eso? Pues que la región se quiere fortalecer. Correcto. Que se quiere fortalecer de los dos lados y que ya no es un tema de yo me llevo esto y tú aquello. No, es vamos como región a hacernos sólidos y crecer. Sin duda. Pues, Guillermo, padrísimo esto que nos planteas. Desde luego también muy interesante y bueno, pues creo que lo que nos queda claro es que desde la primera vez que te tuvimos aquí en el podcast y a la fecha, pues nos damos cuenta que muchas veces las variables no están tan a la vista. Muchas veces pues se toman ciertas decisiones en base a ciertas variables que luego se modifican, ¿no? Y entonces hay que ir permanentemente ajustando para pues llegar a lo que todos queremos, que es que haya una mejor economía, un mejor nivel de vida, una mejor educación, en fin. Entonces, pero hablando específicamente del comercio, bueno, pues vemos cómo siempre estarán estas variables, estas posiciones políticas. Finalmente los gobiernos no son eternos, van cambiando, van modificando sus políticas. Entonces, pues muchas gracias por siempre mantenernos pues ahí a la vanguardia con las ideas que nos traes
Y bueno, pues seguramente habrá preguntas de seguimiento de nuestra audiencia, te las haremos llegar. Y bueno, pues esperamos tenerte más adelante y seguir revisitando el comercio internacional, específicamente el comercio entre Estados Unidos, México y Canadá. Muchas gracias de nuevo por estar con nosotros. No, Alejandro, gracias a ti y felicidades por todo el proyecto, el podcast, y ojalá estemos aquí una tercera vez. Claro que sí. Pues muchas gracias por seguirnos. Gracias por acompañarnos también en este episodio. Esperamos que les haya pasado interesante, divertido. Y bueno, pues síganos, por favor, en nuestras redes oficiales de Joven Lovels México. Hasta luego.